en este día nosotros ahora nos vamos a ver acerca de la sexta doctrina que nosotros vamos a ver el día de hoy, es acerca de la obra del Espíritu Santo, no específicamente del Espíritu Santo, sino de su obra en cuanto a dar testimonio de Cristo Jesús y también empoderarnos para que nosotros también demos el testimonio de Cristo Jesús a través de nuestras vidas cristianas, a través del Evangelio. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, hermanos, porque el estudio del Espíritu Santo abarca tanto, hermanos, que no creo definitivamente que lo podríamos ver en un solo estudio, en menos de 20 minutos. Pero sí, hermanos, podemos aprender lo necesario y, como dicen, ¿verdad?, los fundamentos acerca de la obra del Espíritu Santo. En el día de hoy también nosotros vamos a ver cómo esta obra del Espíritu Santo encaja en todo el aspecto acerca de cómo Dios trabaja en el mundo para convencer al mundo que está en error respecto al pecado, respecto a la justicia y respecto al juicio. Y eso también lo vamos a ver. Entendemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y como lo vimos en la primera clase acerca de la naturaleza de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad y no simplemente una fuerza impersonal, como a veces lo vemos en las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Cuando le dice, confía en la fuerza y confía en la fuerza, ¿verdad? Que tú eres un Jedi en tantas cosas, y no, eso no es una fuerza impersonal. Muchas veces se quiere tratar de minimizar a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso no es algo bíblico. Tenemos que tener el concepto adecuado acerca de quién es el Espíritu Santo y cómo actúa en la vida del creyente. Nosotros vamos a ver en el Evangelio de Juan capítulo 15 y capítulo 16. En esta parte es cuando Jesucristo les está hablando a sus discípulos. Estaban celebrando la Pascua con los discípulos y les estaba enseñando acerca de los días que iban a venir. Por un lado, Jesús les estaba diciendo que se iría. Me voy, dice, ¿verdad? En Juan 14, 1, 3. A ver, déjenme buscar. Aquí está, ¿verdad? No se turbe su corazón, dice, yo me voy, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y así no fuera yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él estaba diciendo que ya se estaba yendo, pero por otro lado les prometió enviar un nuevo consolador que los guiaría en cada paso, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre, y esto lo vimos en el primer estudio, y yo rogaré al Padre, eso es Juan 14 y 16, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice, ¿verdad? No es para siempre. Esto es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, hermanos. Antes de empezar el estudio, hermanos, ¿alguien tiene algún anuncio o algo, un pedido especial que quiera hacer? Yo, Roberto, doy gracias a Dios por las bendiciones recibidas en la familia. Y pido oración por Alex, que encontraron que tiene un poco los discos inflamados de su espalda. Un poquito, hermano. Pero gracias a Dios, ya, si Dios quiere, el miércoles va con el especialista y luego para ver si va a necesitar terapia o no. Y lo pongo en sus oraciones. Todas las semanas estuvo aquí conmigo porque tenía dolor. Pero ya, gracias a Dios, ya se regresó a su casa y ya está bien. Ok, qué bien, hermano. Bendito sea Dios. Espero que le haya cocinado lo que a él le gusta. Sí, yo le cociné, Roberto. Hermanos, me acompañan en oración, por favor. Señor Dios bendito, Padre Santo, Señor, de toda gracia, Señor, de toda sanidad, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, por esta mañana que tú nos has dado, mi Señor, para abrir nuestros ojos y levantarnos del lugar donde hemos pasado, donde hemos dormido, Padre Santo. Señor, ayúdanos a no entender nada que nos das, mi Señor, por descontado, sino te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites, mi Señor, tener un día más de vida, Padre Santo.
Ayúdanos a entender en ese modo, mi Señor, todas las implicaciones acerca de tu espíritu, Señor, de tu espíritu de verdad, de tu espíritu de vida, Padre Santo, de tu espíritu de gracia, en la cual, mi Señor, estás en todos nosotros que creemos en tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos esta mañana, Señor, que nos ilumines a través de tu espíritu de instrucción, Padre Santo, para que aprendamos más de él, Padre Santo, y aprendamos más de ti y sobre todo aprendamos de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, nosotros vamos a entrar al Evangelio de Juan nuevamente y me gusta el Evangelio de Juan y bueno, el autor del estudio parece que ha escuchado mis oraciones, ¿verdad? Estamos en Juan capítulo 15 y aquí vamos a ver cómo es que Jesús había venido a hacer la obra del Padre, demostrando que Él es el Hijo de Dios, y al punto, dice, de completar su obra, y eso es lo que nosotros podemos ver aquí. Dice, pero cuando venga el Consolador, como lo habíamos dicho, hermanos, el Consolador es el Espíritu Santo, se le conoce como el Consolador, nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro ayudador también, en otras versiones de la Biblia, el ayudador, el consolador, el abogado y el consejero también. Dice que Él cuando venga, no es que si es que viene, sino cuando venga el consolador. En primer lugar, este versículo comienza afirmando que sucedería que cuando venga, iba a venir Jesús. Y Jesús no solamente enviaría el Espíritu Santo como un plan B para suplir su ausencia, porque ya todo esto estaba ya es parte de la voluntad de Dios. La venida del Espíritu Santo seguía siendo parte del plan de Dios. Esto es lo que nosotros vemos, es el plan de Dios. En segundo lugar, Jesús afirmó que Él lo enviaría, Jesús mismo lo enviaría. Él lo enviaría porque es Dios y quería dejarlo en claro a sus discípulos. Y aquí, por ejemplo, vemos que dice, yo os enviaré del Padre. Dice, yo os enviaré del Padre. Aquí vemos que Jesús está indicando que es Él quien enviaría al Espíritu Santo del Padre. Pero también vemos en Juan 14, 16, que le había dicho, ¿verdad? Y dice que también es el Padre, Dios Padre, el que envía al Espíritu Santo. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es lo que dice, ¿verdad? Que también viene del Padre. En tercer lugar, o en cuarto lugar, ya no sé en qué lugar, bueno, por ahí, ¿verdad? Usted cuente. Dice que es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu de verdad. Así se le conoce al Espíritu Santo, porque Él habla con la verdad, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Luego viene que también Él procede del Padre, como le había dicho en Juan 14, 16, y tiene también un objetivo, el Espíritu Santo. Él tiene el objetivo de dar testimonio de Jesús. Él no buscaría ni busca hablar acerca de sí mismo. El Espíritu Santo no viene aquí para hablar de sí mismo, sino que daría y da testimonio de Jesús. Y como veremos en los siguientes versículos, Él da gloria a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la obra del Espíritu Santo, que es testificar, ser testigo de Jesús. Pero note el versículo 27, hermanos. Ahí no queda la cosa, ¿verdad? No solamente queda ahí que el Espíritu Santo es el que se va a encargar de solamente dar testimonio de Jesús. Dice Jesucristo, y vosotros, o sea, nosotros, ¿verdad? También daréis testimonio también. O sea, también significa que de la misma manera como el Espíritu Santo dará testimonio acerca de Jesús, nosotros también vamos a dar testimonio, damos testimonio de Jesús. ¿Por qué? Dice, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí Jesús, ¿verdad? No está diciendo que si ustedes quieren, bueno, si ustedes tienen un buen humor, si se levantaron bien el día de hoy, ustedes darán testimonio. No, es algo que va a suceder, es algo que no es una opción para nosotros que somos
somos creyentes. El Espíritu Santo es al final quien nos capacitaría a cada uno de nosotros para proclamar el Evangelio. Y esta es la manera como es que somos capacitados. ¿Por qué? Porque recibiremos poder como dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, a veces pensamos que es a través de nuestros propios esfuerzos, habilidades o quizás nuestras propias circunstancias que podamos nosotros estar proclamando el Evangelio, pero es a través del Espíritu Santo quien nos da ese poder para hacerlo. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para proclamar a Jesús. Aquí vemos también cómo es que nosotros no iríamos solos. Estamos siempre, el Espíritu Santo está con nosotros y Él es quien nos da ese poder. Ahora también el Espíritu Santo nos da el poder para dar testimonio, pero es Jesús quien nos da la comisión de ser sus testigos. Tenemos el poder a través del Espíritu Santo, pero tenemos la orden de Jesucristo de llevar el Evangelio, como dice en Mateo 28, 18, 20, que se conoce como esos versículos como la Gran Comisión. Jesucristo dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él tiene toda autoridad y con esa autoridad Él nos está dando esta comisión, nos está comisionando, nos está diciendo que a través de la autoridad, de la potestad que Jesucristo tiene en el cielo y en la tierra, Él nos está indicando que nosotros hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos aquí que esta gran comisión es lo que Jesús llamó a cada uno de nosotros y a discipular a otros, pero nunca esperó que lo hiciéramos, como ya le dije, por nuestra cuenta. Jesús nos dio una comisión, Jesús nos dio una comisión y luego nos dio, a través del Espíritu Santo, nos dio ese poder para llevarlo a cabo, pero siempre es con el propósito de señalar y testificar acerca de Jesús. Nótese la palabra testificar o dar testimonio. Significa que en una corte judicial, hermanos, hermanas, en una corte judicial, nosotros no somos los acusados. Nosotros no somos los acusadores. Nosotros no somos los jueces. No somos ni el fiscal. Nosotros somos únicamente testigos. Solamente somos testigos, hermanos, hermanas, que eso no se nos olvide, hermanos. A veces quizás nosotros quisiéramos nos gusta ser jueces, hermanos. A mí me gusta ser juez, me gusta juzgar, pero esa no debe ser, hermanos. Esa es una naturaleza carnal. Jesucristo, a través del Espíritu Santo, no nos ha llamado a ser jueces. ¿Sí me dejo entender? No nos ha llamado a ser jueces. Nos ha llamado a ser testigos, únicamente meros testigos, haciendo ver cómo la obra de Dios en nuestras vidas está impactando nuestras vidas y nuestra obra y la obra de Él en nuestra vida espiritual. Eso es lo únicamente que tenemos que hacer. Y es a través de eso es que nosotros podemos predicar el Evangelio, podemos anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Aquí Dios no nos manda que seamos jueces, ni menos aún acusadores de nadie. Es porque, en primer lugar, el único acusador en este mundo es el diablo, es Satanás. Él es el que siempre está acusándonos, el padre de mentiras. Y esa es la función del diablo. Nosotros solamente somos testigos. Ahora sí, ¿verdad? ¿No? Vamos a pasar ahora al siguiente grupo de versículos. Ahora nosotros vamos a capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y nosotros vemos aquí también que durante 3 años Jesús había estado con los discípulos para enseñarles e incrementar su fe, pero ahora estaba a punto de dejarlos, como le habíamos dicho, ¿verdad? Era necesario que Jesús
explicara que era importante para ellos que él regresara al Padre. Y aquí vemos, hermanos, dice, pero yo os digo la verdad. Él estaba hablando con la verdad. En otras palabras, les estaba diciendo las cosas como deberían ser. Os conviene que yo me vaya, dice. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice que el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, eso enviaré. Es por eso que es el Consolador, el Espíritu Santo, que viene a nosotros, como lo habíamos ya visto en Juan 14, 16. Y eso es algo importante, hermanos, que es importante notar que el Consolador, que es el Espíritu Santo, en este versículo dice que vendría a nosotros, que vendría a nosotros. Él no vendría al mundo, hermanos. ¿Sí? No sé si me dejo explicar. Porque quien vino al mundo fue Jesucristo. Quien vino al mundo fue Jesucristo, porque fue enviado por el Padre. Juan 3:16, si recordamos, ¿verdad? En Juan 3:16, que nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios que manda. De tal manera amó Dios al mundo que él ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Y aquí en este versículo estamos viendo que Jesucristo es el quien envía el Consolador, pero no al mundo, hermanos. Él envía a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es importante notar aquí, hermanos, es muy importante que el Espíritu viene a la iglesia y no viene al mundo. Esto significa, hermanos, que Jesucristo, que el Espíritu Santo, él obra a través de nosotros para hacer algo en el mundo. Él obra en la iglesia a través de ella y a través de nosotros para hacer un cambio en el mundo. ¿Y qué es lo que va a hacer en el mundo a través de su iglesia, a través de nosotros? Que cuando Él venga, Él va a hacer algo, como dice el versículo 8. Él va a convencer, Él va a decir lo mal que estamos, el mundo, lo mal que está el mundo en lo que respecta al pecado, lo equivocado que está el mundo en lo que respecta a la justicia, lo erróneo que está el mundo en lo que respecta al juicio cuando Él venga. Pero eso es lo único que el Espíritu Santo va a hacer a través de nosotros con relación al mundo. Y esto vemos aquí. ¿Y ahora qué significa convencer? Convencer es una palabra en griego, ¿verdad? Que tiene significados variados. Por ejemplo, es sacar a la luz, exponer, refutar, condenar, reprender. Esto es lo que básicamente significa esta palabra. A veces lo leemos de manera ligera y como que se nos escapa lo que realmente significa dentro de estos contextos, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros podemos ver ahora. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado. ¿De pecado por qué? Dice, convencerá al mundo de pecado porque no creen en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. A través del testimonio de los creyentes, dice que se va a exponer la incredulidad de este mundo perdido. El Espíritu Santo convence al mundo de un pecado en particular, que es el pecado de la incredulidad. Si alguien habla acerca de cuál es el pecado supremo, el pecado más fuerte en el mundo, se podría decir que es el pecado de la incredulidad, porque el que no cree en Cristo Jesús no tiene la vida eterna. Juan 3:36, déjenme buscar. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vemos aquí cómo es que en ese sentido el Espíritu usa a cada uno de nosotros, los creyentes, para animar al mundo a seguir a Dios y eso a Jesús, perdón. Y el Espíritu Santo también
vence al mundo de justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no veréis más. Pero ¿qué significa esta parte, verdad? Significa, hermanos, que Él capacita a los humanos para que se den cuenta de lo lejos que están del estándar de Jesús. El estándar de Jesús, que Él es Dios justo, en Él hay justicia. Y esta justicia no es la justicia humana, la justicia que a veces pensamos que es una justicia que es impartida a todos por igual. Pero notamos, hermanos, que aún nosotros que pretendemos impartir justicia, a veces también nuestra justicia es, ¿cómo se puede decir? Es imperfecta. Fallamos en esa justicia de ser justos. Pero también nosotros, hermanos, entendemos que al que no conoció pecado, que es Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros, Él lo hizo pecado para que seamos declarados justos delante de Dios. A esto se refiere, ¿verdad? Que es la justicia. A Jesucristo le juzgaron, lo crucificaron, inclusive hasta le dijeron que era un blasfemo. Sin embargo, ¿verdad? Ahora que Él ya no está, dice, ¿verdad? Porque Él fue al Padre, ya no lo veréis más. Ahora nosotros, el mundo ya no ve la justicia de Dios aquí, pero sin embargo, a través del Espíritu Santo y a través de nosotros es que nosotros vamos a mostrar al mundo lo equivocado que están con respecto a la justicia y de juicio, hermanos. En lo que se refiere al juicio, la obra del Espíritu Santo servirá para recordar constantemente a todos los que se oponen a Cristo que están siempre sujetos a juicio. Y el juicio comienza con el mismo Satanás, como con el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es el diablo, quien ya ha sido juzgado. En Hebreos 2:14 se dice, ¿verdad? Que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participa de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Ahora aquí, hermanos, podemos quizás algunos de nosotros necesitamos dejar de actuar como abogados, ¿verdad? Como impartidores de justicia o de juicio, porque al final esa labor es solamente del Espíritu Santo. Y como vimos en los versículos anteriores, nosotros estamos llamados a ser testigos fieles, solamente testigos fieles de la obra del Señor en nuestras vidas. Ahora, como terminando estos versículos de Juan 16, del versículo 12 al 15, hasta este punto, el Señor Jesús ya les había revelado a los discípulos únicamente lo que podían sobrellevar. Quizás era demasiada información, ¿verdad? Como dicen aquí en Estados Unidos, TMI, como dicen nuestros muchachos, ¿verdad? TMI, too much information. Pero ya dice que Jesucristo lo entendía, ¿verdad? Ustedes quieren, no, hasta aquí nomás les voy a decir, pero cuando venga el Espíritu de verdad, hasta en ese momento quizás estaban demasiado saturados de tanta información que el Señor les estaba dando. Dice, ya no les voy a explicar más, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Aparentemente estamos viendo aquí como una redundancia, que el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Cuando vemos así estructuras en los pasajes bíblicos, cuando se ve la misma palabra 2 veces o más de 2 veces, significa que hay algo clave aquí, que es una palabra clave, ¿qué es lo que está tratando de decirnos Jesús? Que aquí vemos que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y el que nos va a guiar a toda verdad, no solamente a una versión de la verdad, no solamente a una parte de la verdad, no solamente, ¿cómo se dice?, a mi versión de la verdad o la manera como yo veo la verdad. Él dice que Él nos guiará ¿a qué? A toda la verdad. Y eso es importante, hermanos, porque dice que Él no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo, Él tiene una misión aquí en esta tierra y Él no es para hablar de su propia cuenta. Él no va a hablar acerca de lo que Él cree que es su voluntad, sino que Él va a hablar sujeto a lo que Jesucristo estaba diciendo. Y en ese sentido, hermanos, aquí no vayamos a malinterpretar
que en la Trinidad haya una estructura de jerarquía, que Dios Padre está arriba, segundo lugar está Dios el Hijo, y en tercer lugar, el último lugar, está el Espíritu Santo. Eso no, hermanos, no querramos nosotros entrar en un aspecto de herejía o de blasfemia y poner en ese tipo de jerarquía a los tres elementos de la Trinidad. No, así no es, hermanos. Déjenme ver lo que habíamos visto en la primera clase. Este es el concepto de la Trinidad. Es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son tres personas, y estas tres personas, cada una de estas personas es Dios al 100%. Cada persona, cada elemento de la Trinidad es plenamente Dios. Dios el Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, vemos aquí que hay solo un Dios, solamente hay un Dios. Y este concepto, hermanos, a veces que puede ser un poquito difícil de entender, pero quizás este gráfico pueda explicar lo que es el concepto de la Trinidad. Eso, hermanos, es que es importante, hermanos, nunca menospreciemos, no menospreciemos el poder que tenemos cada uno de nosotros del Espíritu Santo viviendo en el cuerpo de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. A veces, como lo habíamos puesto en el devocional, en el grupo de WhatsApp, a veces no damos el valor que tenemos de este poder que tenemos en cada uno de nosotros cuando no utilizamos el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que levantó a Cristo Jesús de la tumba es el mismo poder que tenemos cada uno de nosotros en nuestros corazones. Y en ese sentido, déjeme regresar aquí. Entonces nosotros podemos ver que Él va a guiar a toda la verdad. Y eso es en ese sentido, hermanos, que nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que es la verdad. Buscamos un ejemplo práctico, hermanos. Nosotros nos gustan los versículos bíblicos, pero a veces nos gusta porque suenan bonitos, pero hermanos, suena bonito, es una verdad, pero tenemos que ver cada versículo bíblico dentro del contexto del más amplio, que es cómo se relaciona un versículo bíblico respecto al capítulo donde está este versículo y respecto al libro donde está este versículo. Y últimamente tenemos que ver cualquier versículo o estudio bíblico que hagamos de la Biblia, cómo se relaciona, qué contexto tiene con respecto a nuestro Señor Jesucristo, porque a veces nosotros podemos leer y podemos entender una verdad, pero no es la verdad completa. Así como en los tiempos antiguos, Jesucristo le estaba diciendo, ustedes, a los fariseos dice que ustedes buscan en las escrituras la vida eterna. Ustedes escudriñan, dice, a las escrituras, pero yo os digo que las escrituras hablan de mí. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios es acerca de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros podemos nosotros analizar cuando buscamos un versículo bíblico en la Biblia. Y eso es lo que se refiere a toda la verdad desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de nuestros estudios bíblicos, hermanos. Ahora nosotros, dice que el versículo 14, dice que Él me glorificará. ¿A quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo glorificará a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso que también dice que el Espíritu Santo busca glorificar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tomará de Él, tomará de Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. ¿Se acuerdan de Juan 14:6? Y yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También el Espíritu Santo hablará de la verdad, que es la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por último, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el que busca glorificar a Cristo Jesús, como dice
el versículo 14, y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dentro del punto de lo que es acerca de la obra del Espíritu Santo, como le había mencionado al inicio del estudio, que es muy extenso, hermanos, que si bien cierto no cabría la hora ni el tiempo para que nosotros podamos estudiar por completo, pero es necesario saber lo básico, hermanos. Y sí que nosotros podemos ver, por ejemplo, la obra del Espíritu Santo es el tema clave en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 vemos varios versículos acerca de la interacción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Déjenme buscar aquí Romanos 8. Ujú. De primer lugar, nomás en el versículo 1, ahora pues, por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quienes están en Cristo Jesús, no hay condenación. ¿Por qué? Dice, porque la ley del Espíritu de vida, aquí vemos otro nombre del Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Vemos en el versículo 2 que también nosotros vemos, es el Espíritu que nos da una guianza, que nos guía. En el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este versículo es muy poderoso, hermanos, y eso es algo que, si bien es cierto, algunas veces, hermanos, tengamos situaciones de dudas, a veces pensamos que sí o que no. Aquí tenemos la confirmación, hermanos. El Espíritu de Dios nos guía porque somos guiados a través de su Espíritu, y esto confirma que somos hijos de Dios, como también lo revela el versículo 16. El Espíritu mismo, Él da testimonio a nuestro espíritu. Aquí vemos cómo es que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu, a nosotros mismos, de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque esto nos lo dice el Espíritu Santo. Y a veces, hermanos, cuando nosotros estamos en nuestras súplicas, a veces, hermanos, quizás en un momento de desesperación, en un momento quizás de ignorancia, o en un momento que a veces no sabemos cómo pedir, dice que el Espíritu Santo es quien nos ayuda. ¿Se acuerdan, hermanos, que Él es nuestro ayudador, el Paracletos? Él nos ayuda en nuestra debilidad, pues que ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es una lista muy grande acerca de lo que podemos encontrar acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si bien es cierto, el estudio bíblico que hemos visto, que estamos viendo el día de hoy, es acerca de la obra del Espíritu Santo a través de nosotros en el mundo. Nosotros también podemos ver aquí cómo es que Jesucristo, y a través del Espíritu Santo nosotros podemos ser llamados hijos de Dios a través del Espíritu. Ahora, hermanos, si el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para ayudarnos a magnificar la obra de Dios. Y a veces, hermanos, quizás nuestra vida espiritual pueda transcurrir sin darnos cuenta de ese gran potencial que reside dentro de cada uno de nosotros. Pero si usted y yo somos seguidores de Cristo, Él ha puesto su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es el mismo Dios que trajo este universo a la existencia y resucitó a Jesús entre los muertos, vive en nosotros. Y a medida que el Espíritu nos ayuda a dar muerte a las obras de la carne, ya no caminamos como hijos de las tinieblas, sino como hijos de la luz. Y eso le da gloria a Jesús, porque Él es la luz. Dice, yo soy la luz, dice también Jesucristo. Hermanos, ¿algunas preguntas, comentarios o algo que usted quiera mencionar? ¿Sí? ¿No? ¿Pasamos lista entonces para ver a quién elegimos como voluntario? No, mentira. Roberto, la número 5 en el libro. Oh, ok. Pregunta, que dice, ¿cuál es la tarea más importante del Espíritu Santo?
La tarea más importante del Espíritu Santo es guiarnos a toda la verdad. ¿Sí me Sí, es escucha, verdad. Robert? Sí, le escucho. Así, Ah, ok. Yo ¿Cuál creo es la que tarea más importante del Espíritu Santo? es guiarnos a toda verdad. Amén. Así es, hermana. ¿Alguien más tiene algún comentario o algo que quiera decir antes de cerrar el estudio? Y la número 1 también, Roberto, que dice cuál es el rol del Espíritu Santo. El rol del Espíritu Santo es santificar la obra de Dios. Yo pienso. Oh, sí, ¿verdad? Aquí está. La pregunta número 3, Roberto. A ver, hermano. ¿Por qué? Dios les bendiga. ¿Por qué es importante? Al que no la miro. ¿Por qué es importante comprenderla? ¿Cómo decía la pregunta número 3? ¿No la tienes aquí? Oh, perdón, disculpe. Porque es Ándale, importante comprender la obra del comprender Espíritu la Santo. obra. Ajá. Sí, bueno, eso es una pregunta, y ahorita lo que acabas de decir, ¿verdad? Que hay una función de cada quien, y a veces tenemos que entender, ¿verdad?, cuál es la obra del Espíritu Santo, y muchas veces se cometen errores por querer hacer lo que no debemos hacer. Entonces, porque no dejamos que el Espíritu Santo haga su función, que es como convencer al mundo de, como dice, de pecado, de justicia y de juicio. Y es cuando se cometen muchos errores, porque no dejamos que haga la obra del Espíritu Santo. Por eso es importante comprender la función del Espíritu Santo. Sí, hermano, gracias por esta aclaración o este comentario, porque había dejado algo que no lo había mencionado. En ese sentido, hermanos, que el Espíritu Santo es el que obra a través de las personas en las que Él vive, en cada uno de nosotros. Y eso que nos ha dado ese poder para predicar. Y la predicación de la palabra trae convicción a los que escuchan, porque si bien es cierto, ¿cómo es el Espíritu? Si el Espíritu Santo no vino al mundo, Él vino a los creyentes, Él vino a su iglesia. Entonces, es por eso que nuestra labor es que nosotros debemos impartir esta verdad, toda la verdad del Espíritu Santo, y está en nosotros esa responsabilidad siendo testigos. Porque ¿cómo es que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio si es que nosotros no somos los testigos? Como dice en Romanos 10, 14, 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Sí. Por eso, ahorita lo que estás diciendo tú, las promesas de Dios, como es esta, es una promesa que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos. Y es una promesa cumplida en nuestros tiempos. Cuando nosotros obedecemos a Dios y hacemos cada día tratar de obedecer a Dios, vamos a ser partícipes de esas promesas. Pero cuando no obedecemos a Dios, cuando desobedecemos o claudicamos o estamos entre sí o no, entonces es cuando ahí entra la misericordia de Dios. Y Dios va a tener misericordia, porque Él ya nos dio la promesa. Le dio la promesa, pero aquellos que obedecen a su palabra. Y los que no obedecen o los que están así medio tibios, solamente que Dios tenga misericordia. Así es, hermano. Hermanos, disculpen que se fue el tiempo. Alguien que nos dirija en oración, a menos que haya alguien que tenga un pedido adicional. Yo, hermano, si quieres, le dirijo una oración. Sí, hermano, recordemos que la hermana, oremos por Alex, el hijo de la hermana María Pérez, y oremos también por todos los que están enfermos de cualquier tipo de dolencia, incluido el COVID-19. Sí, ok, hermano. Gracias. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí en esta reunión, en esta clase, Señor. Gracias te damos por la vida de nuestro hermano Roberto, Señor, y a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos has enseñado tu voluntad, Señor, a través de esta clase, en reconocer la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque cada día aprendemos cosas
Señor, y ese es nuestro propósito, Señor, obedecerte día en día, Señor. Queremos pedirte en especial, Señor, por el hijo de nuestra hermana Pérez, nuestro hermano Alex, Señor, que tú le restablezcas, Señor, que le fortalezcas, Señor, que tú puedas tener completa sanidad en él, Señor, y que él pronto pueda estar bien en su estado físico completamente sano. Ponemos en tus manos, Señor, a todos mis hermanos, Señor, que en cualquier parte, Señor, estén pasando por alguna enfermedad, obra en misericordia, Señor. Que se haga tu perfecta voluntad en cada uno de ellos, Señor. Todos aquellos, Señor, que estén padeciendo, Padre, cualquier enfermedad, obra, Señor, haz misericordia en cada uno de ellos, Señor, que tu palabra llegue a sus vidas, Señor. Permítenos ir ahorita al servicio, Señor, a gozarnos a tu santo templo, Padre. Todo esto te lo ponemos en tus benditas manos, Señor Jesucristo. Quien damos honra y gloria. Amén. 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 Gracias, hermanos. Nos vemos. Gracias, Hasta luego. Roberto. Dios Amén. los bendiga.